Amigos de Conversaciones, este es un episodio que yo sé que va a ser del interés de ustedes. Es una mujer encantadora, es una mujer con una gran tradición en los medios de comunicación, con vinculación también en los temas políticos, y me honra mucho poder compartir este espacio con doña Consuelo Despradel. Estoy aquí tempranito con Consuelo. Hola. Yo creí que tú estabas hablando de otra, de una mujer encantadora. Yo la estaba buscando. Las ocasiones que he tenido y el privilegio que he tenido de conversar con usted siempre han sido en un ambiente de mucha armonía y usted siempre con una sonrisa. Sí. Aunque usted tiene posiciones siempre muy firmes y ha tenido siempre un carácter muy fuerte a nivel de los medios de comunicación, pero lo que yo he recibido a título personal es un encanto, por eso lo digo. Sí, es cierto. Una vez tú me visitaste, yo estaba muy entusiasmada, estuvimos hablando, y yo lo que creía, sinceramente, que tú me ibas a ofertar trabajar en un papel, en una película, y me fui, me quedé en el aire. Anda. Y yo te lo dije, y te di un ataque de risa. Qué cosa. Doña Consuelo, yo quiero iniciar esta conversación un poco yéndome a los orígenes. Sí. Esa vinculación y ese deseo suyo de expresarse en los medios de comunicación, de fijar posiciones importantes sobre los temas nacionales y sobre la política internacional, porque lo hace con mucha regularidad. ¿De dónde surgió ese deseo y esa intención de también hacer un servicio de comunicación responsable en el país? Bueno, yo tuve la oportunidad, yo cuando milité en el Partido Comunista Dominicano en mi juventud, yo escribía en el periódico Hablan los Comunistas, que dirigía José Israel Cuello. Entonces, pero ahí escribía los temas fundamentalmente femeninos. O sea, nos íbamos a la parte femenina, pero siempre me gustó escribir, porque la generación mía leía mucho. Es la generación de Orlando Martínez, etcétera, etcétera. Y leíamos mucho en la escuela de sociología, y entonces teníamos ese interés también por las ciencias sociales, pero no solamente, sino por la política en sentido general. Y yo, cuando comencé a trabajar en la parte del Frente Femenino del Partido Comunista, me tocaba también escribir. Pero de ahí pasé al periódico El Sol, ya muy madura, bastante ya crecida, también con una página femenina, y de ahí se funda el Nuevo Diario con Percio Maldonado y un grupo, Juan Bolívar, Percio, Quiterio Cedeño, etcétera, etcétera, Nelson Marte. Y yo que estoy trabajando en Sol, que estoy colaborando con El Sol en esa columna, me voy también con ese equipo. Entonces ahí comienzo a interesarme también en la parte internacional, no solamente en la parte dominicana. ¿Qué comenzó a llamarle la atención de lo que ocurría en ese momento en el contexto internacional? ¿Qué ocurría en esa época? En el contexto internacional nosotros teníamos la Guerra Fría. Sí. Todavía era la Guerra Fría, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la militancia mía, que yo tenía de haber estado en el Partido Comunista, siempre nos interesó la parte política, vamos a decir, de la geopolítica. Y entonces por ahí era... Y la mirada alrededor de la URSS en ese momento, y todo lo que componía el eje, ¿no? Comunista. Y entonces, después, por ejemplo, viene una parte que es importantísima, fue la invasión del 65 de los norteamericanos, que eso nos hizo ser todavía más anti-yanqui de lo que éramos. Y entonces todo esto se va, como que se va encadenando para yo terminar en una ocasión que le dice Julio Jacín a José Israel Cuello: necesito a alguien que trabaje conmigo, que sea mujer. Y dice José Israel: pero llévate a Chello Despradel. Y ahí comienzo yo con Julio Jacín, que es mi maestro, como le digo yo, en la televisión, que Julito le da una nueva dimensión a la política, a los programas de política, con esa naturalidad con que hablaba, que sigue hablando. Y entonces esa es mi escuela, la de Julito Jacín. Entonces ahí estamos, Cristino del Castillo, Machi Conta, Julito y yo. Y de Revista 110, entonces yo salgo a tener mi propio programa. Pero esa conexión, doña Consuelo, de escribir primero, de tener una preocupación real por la política doméstica y la política internacional, y luego verse en la televisión, ¿cuál era la reacción que primero provocaba eso en su vida? Usted estar frente a las cámaras. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento y en esos primeros tiempos en la revista? Bueno,
Porque no era lo mismo, estamos hablando de un medio de más penetración, ya la gente podía identificarte. Por ejemplo, me decía un primo mío del Central Romano, de la persona del Central Romano, muy, muy querido, me decía: che, yo mira a ver si tú bajas un poco, que dicen que si esa cotorra que vive hablando ahí. Y yo tengo que decir que es mi prima. Y yo decía, pues voy a seguir diciendo lo que yo creo. Al final, cosas así, o sea, no te creas que era una aceptación para una mujer en esa época. Me imagino. Hablar como 80, yo hablaba, ¿no? Hablando de los años 80. De los 80. Sí, claro que sí. ¿Tú entiendes? Sí, de cuando Balaguer vuelve y todo esto. Sí, claro, sí. Para una mujer. Sí, el contexto era muy diferente. Era muy diferente a lo que es ahora, claro, sí. Entonces, yo hablaba de política, hablaba de economía, criticaba el modelo neoliberal. Cuando Andy comenzó a decir que había que privatizar las empresas del Estado, yo le entré a 2 manos. Eso es mentira, eso no hay que hacerlo. ¿Tú entiendes? Llevaba discusiones de esa índole. Y eso era rarísimo. Sí, pero en una mujer eso sonaba extraño en ese contexto de los años 80. Sí. Pero al final, ¿usted siente que ese esfuerzo de esos años y esa base fue lo que valió la pena para usted seguir una carrera que se ha prolongado en los medios de comunicación? Sí. ¿Esa fue su base? Esa fue mi base. O sea, escuela, todo esto que yo te estoy narrando, vamos a decir, no te creas que todo era yo sentirme que estaba siendo aceptada. No. Había gente que entendía. ¿Usted sintió rechazo en algún momento? Claro, claro. Y más por las posiciones que yo he mantenido siempre. ¿Entiendes? Entonces, con respecto, por ejemplo, al problema haitiano, que todo el mundo sabe cómo yo pienso. Claro. Eso a mí me hacían hasta caricatura de yo estar en una situación casi comiéndome un haitiano. Y me decían que yo me desayunaba con un haitiano todos los días. O sea, tenía esa clase de respuestas también. Ahora, yo quiero hacer ahora una parada, un poco para adentrarme en cómo fue evolucionando de una u otra manera su pensamiento. Porque usted, de ser una mujer que militó en el Partido Comunista, a hacer causa común con los modelos conservadores de la República Dominicana, hubo una transformación en su vida. ¿Por qué eso se produjo? Porque cuando yo entro con Julito Jacín, Julito está más vinculado, vamos a decir, más orientado, con todo y que Julito es una persona muy progre, como podemos decir, como dicen los españoles, pero estaba orientado hacia el análisis político de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y entonces Balaguer comienza su periodo, vamos a decir... su regreso comienza, ¿no? En el primer periodo de Balaguer hay un hecho que nosotros... Estamos hablando de los 12 años. De los 12 años... los 12 años, 66. Sí. Entonces, cuando Balaguer, en su primer gobierno, en los años de sus primeros gobiernos, plantea la reforma agraria, ahí nosotros en el Partido Comunista dijimos, pero eso hay que apoyarlo. Entregarle la tierra a los campesinos. El latifundio, que no pudiera seguir siendo el propietario de la tierra, que la tenía ociosa. Ahí esas políticas comenzaron a coincidir con el pensamiento, que nosotros habíamos enarbolado y que enarbolábamos en el Partido Comunista. El uso de la tierra. Balaguer, con esa reforma agraria, que la defendió mucho también, era el que la defendía, el doctor Marino Vinicio Castillo lo encabezaba todo esto. El Partido Comunista apoyó, fue el único partido que apoyó políticamente a Joaquín Balaguer para esa reforma agraria. Los otros comunistas, que porque aquí había el Pacoredo, otros, seguían criticando a Balaguer igual que siempre, asesino, lo otro, punto. Nosotros dijimos, espérense, aquí hay algo digno de ser estudiado. Que es importante para la trascendencia y el desarrollo del país. Hasta el día de hoy. En una ocasión yo le dije al doctor Balaguer, de las pocas veces que lo vi, si lo vi 2 veces fue mucho, le dije, doctor Balaguer, no es que yo me he acercado a usted, que usted se acercó a lo que yo pienso. Y él nada más se rió, ¿usted cree? Digo yo, sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cambio de Balaguer, o sea, el cambio de Balaguer en el sentido, esa trayectoria que Balaguer hace hacia lo social,
Eso me hace a mí y al Partido Comunista tener una visión diferente, que es cuando ya entro con Julito, que tenía una visión de Balaguer, de un Balaguer, vamos a decir, de la construcción, de los cambios sociales, me convence. Y el Balaguer de los 80 es un Balaguer, es otro Balaguer. Claro, más proclive a temas de libertades públicas y demás. Ahora, Robert, yo te digo una cosa. Yo me casé 2 veces. Y con los 2 esposos que tuve, hubo uno que se pasó 2 años en Corea del Norte, entrenándose con Kim Il-sung, más el equipo. Porque esas son de las cosas que hay que aprender. ¿Pero se entrenó para su vida o para ser esposo suyo? ¿Para qué fue que se entrenó? Okay. Yo me pasé 2 años, pero yo y un grupo de mujeres del partido, sin saber dónde diablo estaba Carlos Dores, y él entrenándose en Corea del Norte para venir a tumbar a Balaguer y hacer la guerra de guerrilla aquí, ¿verdad? Después me casé, me divorcié. Me casé con Rafael Ortiz Capul, que acaba de morir. Duramos 35 años casados más. Y ese se entrenó en Cuba, con Camaño, para venir aquí a tumbar a Balaguer y hacer la revolución comunista, que gracias a Dios nunca nos hicieron caso. Los pobres nunca se llevaron de nosotros. Pero usted hace referencia a sus 2 experiencias matrimoniales con gente también que se formó mucho y generó una vinculación importante. Exacto. Yo sé que usted ha estado muy cerca a la academia y a la formación intelectual. ¿Eso ha formado también parte de su vida y la llevó eso a esos matrimonios que usted contrajo? Claro, yo a Carlos Dores lo conocí en la Escuela de Sociología, nos divorciamos, entonces con quien me caso, Rafael Ortiz, lo conocí en el partido también. Desde jóvenes nos conocimos y nos volvimos a juntar, entonces ya cuando estábamos divorciados los 2. Entonces mi vida ha sido mucho eso. Sí. Y todavía es la época en que yo sigo creyendo me da pena decirlo, ya con conocimiento de causa, porque por ejemplo lo que está sucediendo en Cuba yo no lo puedo defender. No, lo que está sucediendo en Venezuela, yo no lo puedo defender. Lo que ocurre en Nicaragua. Ya, exacto, en Nicaragua, ya esas son cosas. Sí. Pero esta injusticia social que sigue existiendo en el mundo, este genocidio que hay en Israel con Palestina, eso me sigue doliendo. Sí. Doña Consuelo, llevando a la realidad que tenemos en la República Dominicana, yo sé que, y le he dado seguimiento a sus intervenciones, usted ha endurecido aún más sus posiciones en relación a la situación dramática que vive el pueblo haitiano. La protección de nuestra frontera y los esfuerzos que viene haciendo el gobierno. Sí. Yo quiero una reflexión suya de manera general de cómo ha venido degenerándose ese proceso del Estado haitiano, ser un Estado completamente colapsado, sin ningún rigor institucional, no hay con quién hablar, no hay con quién discutir, y eso entonces le genera a la seguridad y a la soberanía nacional cuestionantes y retos importantes. En ese sentido, una reflexión tanto profunda suya sobre un tema que usted lo ha abrazado durante mucho tiempo. Mira, antes de decirte eso, te voy a decir esta parte. En la Revolución de Abril, el comando haitiano, había un comando haitiano. Ese comando haitiano estaba constituido por una élite haitiana que habían estudiado en la Unión Soviética, en Francia, etcétera, que nos daban clase a nosotros, esos haitianos. Ellos estaban aquí, y te voy a decir por qué. Ellos estaban aquí porque iban para Haití a hacer la revolución en Haití, para que hiciéramos la revolución en toda la isla. Ahí estaba gente maravillosa, intelectuales haitianos, número 1. Murieron todos en Haití, asesinados por Duvalier. Fueron a Haití, después de la Revolución de Abril. Y nosotros, como te digo, nos daban clases de economía, nos daban clases de política, nos llevaban, nos intercambiábamos todos estos conocimientos. Ese grupo de haitianos, que yo todavía los reverencio,
era lo mejor que tenía Haití en el sentido de lo que pudo haber sido Haití. Si Haití alguna vez en su vida se hubiese puesto de acuerdo entre ellos mismos. La desgracia de Haití es que no se entienden entre ellos. No hay respeto mutuo. No hay respeto, eso que tú dices que nosotros no tenemos la posibilidad de intercambiar con ellos y ponernos de acuerdo. Es más difícil todavía ponerse ellos mismos de acuerdo. ¿Tú sabes lo que le hicieron al padre de la independencia haitiana, Dessalines? El himno se llama La Dessalines. ¿Tú sabes lo que le hicieron? No terminaba de conseguirse la independencia, de alcanzar la independencia haitiana. Sus generales, Cristóbal y Petión, lo asesinaron al padre de la independencia haitiana. Y el perro cogió la cabeza y otro cogió. Hay la distorsión desde el primer momento. Total. Haití nunca se pone de acuerdo entre ellos. Por eso fue que su revolución, la primera revolución contra la esclavitud, sí, pero ¿tú sabes sobre la base de qué? De matar a todos los blancos, todos, no quedó, de quemar todos los cañaverales, todos los ingenios azucareros, todo, como están haciendo ahora las bandas, que están quemando los hospitales, que están quemando las casas de ayuda, que están quemando el sistema eléctrico. Ellos están prendiéndole fuego a todo, porque es una cultura, es una idiosincrasia desde su nacimiento como nación. Entonces, el problema es, no, porque Trujillo en el 37 lo que hizo, entonces, si tú sabes qué, Trujillo los había recibido, los había traído. Ya se había hecho la frontera en el 29, Horacio. Se había firmado la frontera, que dio brega, porque echaban para adelante y para atrás. Con Trujillo, ya tenemos el tratado, viene para acá el presidente, que era mulato, por cierto, y viene para acá y Trujillo lo recibe y Trujillo va allá y todo. Siguen los mismos problemas. Entonces que Trujillo sí, es cierto que hubo, pero la han magnificado. ¿Tú sabes por qué han magnificado? Y a lo mejor te doy un número que no lo tengo. Pon tú 1,000, 2,000 que Trujillo matara, o mandara a matarlos, para que no mató los de los ingenios de los norteamericanos, los haitianos que trabajaban ahí. ¿Quiénes fueron los que llevaron el caso de la matanza haitiana? Los abogados norteamericanos, no fueron los haitianos. Los haitianos se transaron con el gobierno dominicano. Y los abogados norteamericanos hicieron el pleito de la frontera con respecto. Y dijeron, comenzaron a decir que eran 20,000, que no eran los 2,000 o 3,000. No, 20,000. ¿Por qué? Porque lo estaban pidiendo pagarlo por cabeza. Entonces, con el dinero, que eran algunos $750,000 que debía Trujillo pagarle ya, a través de los abogados norteamericanos, al gobierno haitiano, Trujillo le mandó a decir, te tengo un cheque de 500,000 y dejemos esta vaina ahí. Y el gobierno haitiano le dijo, sí, hombre, mándamelo. Y dejemos eso ahí. Ok, el negocio de la matanza de la frontera. De eso no se habla. Bernardo Vega lo relata en los archivos que Bernardo Vega ha publicado sobre las relaciones dominico-haitianas, que se metió en el archivo del Palacio Nacional, se lo permitió Jorge Blanco, sacó todos esos documentos y Bernardo Vega ha hecho una colección maravillosa de todo lo que eran los archivos del Palacio Nacional de Cuando Trujillo. Doña Consuelo, yendo al plano internacional, una nación que ha sido consecuente en algún momento de la historia dominicana ha sido Venezuela. Sí.
En el tramo final de la dictadura trujillista, la presencia de Rómulo Betancourt en la República Dominicana, buscando la manera, no la presencia física de él, sino la intención de ayudar a la sociedad dominicana a deshacerse de la dictadura, generó muchas situaciones, el atentado contra el presidente Betancourt, sí, y hubo una solidaridad muy marcada del pueblo venezolano con el dominicano en un momento de dictadura, de una situación muy apremiante para la sociedad dominicana en términos de sus libertades públicas y demás. Hoy vemos cómo se consume la sociedad venezolana en una dictadura que ha producido una migración extraordinaria por todo el mundo de venezolanos. Más de 7 millones de venezolanos han salido a buscar mejor suerte, y se ha venido degenerando también una de las economías más florecientes en los años 70, 80, ha degenerado en una de las economías más pobres del hemisferio. Sí. En ese sentido, ¿qué hacer viendo cómo se consumen sociedades, tanto la cubana, la venezolana y la nicaragüense? Pero le hago de manera especial el tema venezolano por el vínculo que también se estableció con nosotros en un momento donde necesitamos de la ayuda internacional. Nos necesitábamos en ese momento, sí, y el pueblo venezolano fue condescendiente con nosotros. Lo de Venezuela es muy lamentable, indudablemente, como en todos, porque lo de Cuba, déjame decirte que salió ayer, te voy a hablar de Venezuela, pero me deciste esto de Cuba, que lo dije en el programa en Sol. Salió ayer en el periódico El País español, un reportaje de el principal influencer cubano ahora mismo en Cuba, un nieto de Fidel Castro, que le gusta la cerveza Cristal, que se disfraza de Batman, se disfraza de Superman. Un nieto de Fidel. Sí, se llama Sandro Castro, el principal influencer. ¿Sí, Roberto? ¿Cómo va a ser? Está ahí en el, si quieren, si no tienen la suscripción, yo te lo mando. Yo lo voy a buscar, Se llama Sandro Castro. Y entonces sale 3 fotos de él. Uno como disfrazado de conejo, otro disfrazado como de una monja o un monje, y otro así, muy, muy despachado, muy así, bebiéndose como una cerveza o algo, porque es lo que le gusta, la cerveza y andar en Mercedes-Benz. Y entonces el principal influencer que hay ahora mismo en Cuba. Ok, ahora mismo se acaba de morir un preso político que se llama Jean González en las cárceles de Cuba. Ahora mismo, cuando están haciendo esto, sí, se acaba de morir Jean González en la cárcel de Cuba. Por eso político, tenía 50 días en huelga de hambre y acaba de morir cuando está saliendo este reportaje de este bestia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Eso es lo de Venezuela. ¿Tú crees que esas elecciones que acaban de pasar en Venezuela, que el mundo entero, hasta Boris, el chileno, que es comunista, le dijo, publiquen los datos, y Venezuela hace lo que le da la gana, porque tiene el respaldo de la Unión Soviética y de los chinos, que es verdad, porque hay que decirlo. Claro, usted dice la Unión Soviética, diríamos Rusia, ¿verdad? Yo dije Unión Soviética. Sí, sí, claro, está bien. No, compadre, que ahorita estábamos hablando de la Unión Soviética, pero Rusia. Es que me fui un poco. No, yo sé, pero tranquilo. Porque también, bueno, muchos analistas muchos analistas hablan de que esa sería una pretensión, ¿verdad? Tratar de reconfigurar lo que en su momento, en su día fue. Lo que pasa, pero eso es mentira, fue un lapsus. Está bien. Es que hablé tanto de la Unión Soviética. Pero está bien, en Rusia. Bien. Con el apoyo de los rusos y de los chinos. ¿Te entiendes? Y haciendo toda esa barbaridad. ¿Tú crees que lo de Cuba, que Cuba nos daba lecciones a nosotros con la telenovela, con las qué sé yo cuánto, con Mirta de Perales? Eso tú no lo conociste porque tú no eras ni piropo. No. Entonces, ni tu papá, a lo mejor ni tu papá. Sí. Mirta de Perales era la crema que se ponían todas las mamás de nosotros, cubanos. Todo era Cuba. Cuba tenía un desarrollo inmenso comparado con nosotros. Cuba ya tenía un túnel subterráneo por abajo del río, cuando todavía nosotros estábamos en la dictadura de Trujillo. Para eso. Hoy... Y Venezuela también. Venezuela, nosotros íbamos a trabajar a Venezuela, los dominicanos.
a Venezuela íbamos No, a y trabajar. ese tramo, después de la firma de punto fijo, ¿no? A partir del año 58, que le da a Venezuela unos años de mucha prosperidad. Claro. Y entonces Nicaragua, tú sabes lo que nosotros defendimos, esa fuñida revolución sandinista. Claro. Que me da vergüenza, sinceramente me da vergüenza, porque hay que decirlo. Esa revolución sandinista, con una fuñía loca, que es la mujer de él, que yo no sé cuál de los dos está más loco. Entonces, uno presidente y la otra Ojo, yo creo vicepresidenta. que es verdad. Yo me pongo a ver en la foto llena de prendas por todos lados. Parece una carroza la señora, ¿no? Esa es la mejor. ¿Verdad que sí? Sí, parece. Exactamente. Mira, eso a mí me da vergüenza. Bueno. Haber defendido tantas cosas como esa, que no era, uno hablaba de la justicia social y de la que se lleva. Y por eso, cuando tú me preguntaste, entonces, que siempre me lo pregunté, entonces usted cayó en el balaguerismo. En el balaguerismo, no en el reformismo. En el balaguerismo. Era Sí. la figura de Balaguer. Hasta el día de hoy, tú sabes que Julio Martínez Pozo ayer, y yo lo miré así y le dije, ¿tú estás diciendo eso de verdad? Sí. Balaguer fue, no es de que puede ser no, fue el más extraordinario presidente. Julio Martínez Pozo, yo le dije, Julio, ¿de verdad tú lo estás diciendo? Sí, tráigame un vaso de agua después que Julio dijo eso. O sea, Balaguer, con todos sus defectos. ¿Usted siente que Balaguer en su retorno del 80 se reivindicó con parte de la sociedad? Nosotros nos reivindicamos con él. No te digo que qué estábamos nosotros haciendo, entrenándonos la guerrilla para venirlo a matar, pero es que eso hay que entenderlo. O yo te hago el cuento. Yo lo digo en el contexto, doña Consuelo, Sí. de que hubo muchos sectores que lo enfrentaron en los 12 años. Sí. Y que entonces el retorno de Balaguer en el 86 es un retorno con una mirada distinta, con un equipo distinto. Claro. Y con una orientación de No mucho era más distinta, libertad. no era distinta. Lo que estábamos distintos éramos nosotros. La sociedad había cambiado. La sociedad ya había cambiado, ya había entendido a Balaguer en muchas cosas. Y nosotros le hicimos... ¿Por qué usted le atribuye, perdón que insista, por qué usted le atribuye un cambio a la sociedad y no un cambio al personaje, un cambio a la figura que en algún momento entendió que por quizás llevar políticas muy represivas en los 12 años, eso generó un estado y una situación difícil que terminó despojándolo del poder en el año 78? Una política difícil porque es que no se quiere completar la frase. Tenía una política difícil en los primeros 12 años, en los primeros años de su gobierno, porque nosotros le mandamos una guerrilla, nosotros no entrenábamos afuera para venir a tumbar a Balaguer. Fran Moyapón, mi queridísimo Fran Moyapón, fue a China a entrenarse también, y cuando vio lo que los chinos salió huyendo para acá. Y más, pregúntale a Fran. O sea, había una efervescencia. A propósito, este año la Feria del Libro está dedicada a Fran Moyapón. Muy merecido. Sí, claro que sí, un historiador brillante, un intelectual muy merecido. brillante, claro que sí. Muy O sea, merecido. que se lo digo ahí. Doña Consuelo. No, lo que yo te quiero decir, sí. que también hay que entender lo que nosotros hacíamos. Sí. ¿Tú entiendes? Cuando yo digo nosotros, la izquierda, Claro. que la izquierda del Partido Comunista siempre fue muy teórica. Okay. Aquí habían izquierdas que mataban policías, que hacían robo. Nosotros no. Nosotros siempre fuimos los teóricos. Doña Consuelo, ver una fotografía que recoge al presidente Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Sí. ¿Qué mensaje usted recibe como una ciudadana que ha tenido la oportunidad de ver tantos procesos políticos y sociales en la República Dominicana? ¿Qué lectura usted le da a esa conquista, que debe ser una conquista de la democracia dominicana y de la madurez del sistema político nacional? Ese mismo. Excelente. Ojalá que eso lo hubiésemos hecho hace mucho. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros hemos logrado un nivel de tranquilidad social y se han dado ya las situaciones que antes se daban, que si ganaste las elecciones, que si no las ganaste, no, ya. Eso pasó a la historia y ya la democracia se ha afianzado bastante bien aquí en la República Dominicana. Lo que falta es mucha justicia social todavía. Sí. Bien. Y creo que tú en cultura, ese programa que tú tienes en cultura, tienes que desarrollarlo y tenemos que respaldártelo. Sí, sí, ok, favor. te lo dije desde un principio. Sí, claro que sí. Ahora, es extraordinario
es importantísimo que República Dominicana dé esa impresión al mundo, le dé ese mensaje de unidad frente a un problema que ahora mismo es el problema más grande que tiene la República Dominicana. Entonces, a mí lo que me atemoriza es que se haya llevado al CES y que ahí comience la discusión y la que sé yo cuánto y que no se llegue a nada. Porque tenemos que tener una sola política y creo que en eso el presidente Luis Abinader, que Luis no pensaba así, y me alegro mucho. Luis fue uno de los grandes críticos de la sentencia 168-13, de los grandes críticos. Yo conversé, no estando él en la presidencia, sino en una ocasión, y me dijo, no, doña Consuelo, esa sentencia no puede ir, esa sentencia le quita la nacionalidad hasta a mis padres. Y yo le dije, presidente, no era presidente, Luis, nos tratábamos de Luis porque éramos ¿verdad? Claro que al sí, mismo nivel. Claro que sí. Luis, eso no es así, hay que analizarla bien. Bueno, que tenía esa forma de pensar. Claro. Igual que el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, que Roberto era también de esa tendencia. Y sin Para que embargo, hay una realidad que da de frente también, doña Consuelo. claro, y han cambiado, y hay uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores que tenemos es Roberto Álvarez, y uno de los presidentes más claros, el presidente, óyeme lo que te voy a decir, más claro de Danilo, Leonel, Danilo y Luis, que ha tenido una política más frontal y decidida frente al problema haitiano, se llama Luis Abinader. Hay que reconocérselo. Doña Consuelo, Estados Unidos juega siempre un rol fundamental en los análisis que se hacen por ser una potencia que, aunque todo el tema geopolítico se está reconfigurando por el avance de China, el avance de la India, la presencia rusa y toda esta reconfiguración, la llegada de Trump al poder, genera cambios importantes geopolíticos. ¿Qué mirada tiene usted de Estados Unidos en el último tiempo y el regreso de Donald Trump a la presidencia? Yo te voy a decir una cosa, Roberto. Yo me he equivocado 2 veces en mi vida con 2 hombres. Uno no puedo decirlo, y otro es con Donald Trump. Pero primero no voy a decir con cuál. Entonces, la situación mundial, geopolítica y geoeconómica, Y económica, sí, no se pueden dividir. Sí. Es muy delicada. Es muy delicada porque desde los años 70, con Ronald Reagan y la señora Thatcher, impulsaron lo que se llama el modelo neoliberal. Claro, los años 80, porque estamos hablando de Margaret Thatcher a partir del 79 y Reagan 79, 80 para allá, de los 70 para allá. Los dos, Claro. el modelo neoliberal. Estados Unidos cogió sus fábricas y Europa también y se las mandaron a China, buscando mano de obra barata. Hay tanto los Apple y todo eso se hace en China. Y los chinos, que han sufrido mucho, porque Occidente siempre maltrató a China toda la vida. Le hizo 2 guerras de opio, etcétera. A China hay que entenderla. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que China se apropió, primero era fabricando, que todo el mundo decía, ay, pero si eso es chino, eso no sirve. Pero después se apropió de la tecnología. Y ahora compite con Estados Unidos. Trump dice, tenemos que volver a industrializar Estados Unidos. Está bien, pero yo quiero llevarla por parte, porque usted me lleva muy rápido. Usted me habla de los años 80 y las políticas neoliberales, tanto de Reagan como de Margaret Thatcher, que trabajaron muy de la mano y era una política liberalizadora, sin tantas trabas. Esas trabas venían de Estados Unidos desde el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que vino una reconfiguración ahí económica. Entonces, esas políticas de Reagan y las políticas de Margaret Thatcher, ¿usted nunca comulgó con ellas? No, jamás. ¿Por qué? Porque yo se la pongo para que usted me diga. Yo sé que no, pero para que usted me diga. Claro que no. ¿Por qué? Porque eso le hizo perder. Ahora mismo China se apropió, para poner China, pero es todo el Asia. Pero hubo crecimiento económico en Estados Unidos y desarrollo también importante. No, ¿cuál crecimiento económico? Con una clase obrera. ¿Quién es Vance? El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Tú viste la película? Sí. ¿Verdad? Bellísima. Sí. ¿Y? La elegía. Sí. Precioso.
es un muchacho del campo, a donde se han cerrado todas las fábricas. El obrero ya no trabaja porque esas fábricas se fueron para China. Entonces Trump lo que ha planteado es la reindustrialización. Por eso es que yo comencé con Margaret Thatcher. La reindustrialización de Estados Unidos. Pero no es posible, ¿o sí? Ahora mismo, ¿tú sabes lo que dijo hoy Trump? Pero espérate, porque ahora ya esa reindustrialización... Una cosa es el deseo y otra cosa es que lo puedas concretizar. Pero es que él lo está planteando. Y yo creo en eso, porque Andy nos decía a nosotros que lo único que nosotros teníamos que tener era turismo y disfrazarnos toditos de Anacaona y de Enriquillo para recibir los turistas. Que no sembráramos arroz, que no sembráramos habichuelas, que no hiciéramos ninguna producción, que la trajéramos de Vietnam o de cualquier otro sitio, y turismo, porque era playa y sol lo que teníamos. Y entonces, mira, eso es verdad, entonces íbamos a salir toditos disfrazados de Anacaona a la calle, todos. Entonces, eso es lo que hizo el neoliberalismo, que desbarató las industrias nacionales, que el eje del capitalismo surgió con la burguesía nacional, con las burguesías nacionales. ¿Quién está compitiendo con Estados Unidos ahora? China. Estados Unidos le entregó su poder a China y a otro lado. China ahora va a Vietnam, va a qué sé yo qué, al Congo, y hace todos los negocios, incluyéndonos a nosotros. ¿Usted comulga entonces con las políticas de Trump? ¿Con esas políticas? Yo apoyo que los países tienen derecho a producir, a industrializarse. Hay una Circe Almanzar, me dijo ayer cuando estuvimos entrevistándola, yo le hice una cita de Celso Juan, el hijo de Celso. Sí, sí. Celso dijo en días atrás, tenemos que tecnificarnos, la educación y tecnificarnos aquí. Circe Almanzar me dijo, estoy de acuerdo. Tenemos que tener una educación para el trabajo. Claro. Hay que se adapte a la realidad del siglo XXI. Claro. Lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, por eso, cuando tú oyes que comienzan determinados empresarios, hay que hacer otro plan de regularización con los haitianos, porque entonces nosotros no podemos prescindir de la mano de obra haitiana. Pero ¿a dónde nos quieres llevar? Cuando tú lo que tienes que hacer es colocar República Dominicana, que puede y se puede poner de acuerdo, en niveles más altos de tecnificación, de una educación para lo que estamos viviendo. Claro. ¿Tú entiendes? No para quedarnos atrás. Y eso al final lo lograría Trump, doña Consuelo, la pretensión que tiene de que esas empresas regresen a Estados Unidos. Acaba de dar 92.000 hoy, dijo el New York Times. ¿Tú sabes cuánto? 92, vamos a ponerlo así. 92 billones, con B de burro, como digo yo, para la tecnología, para las empresas tecnológicas, para que vuelvan. 92 billones. Claro. Ok, entonces, pero hay un ala que es militarista, que es la industria militar, que es la que quiere... Que podría resistirse a eso. Creo que sí. Entonces es complicado, ¿no? Es un gran desafío. Después Trump tiene otras posiciones que yo no comparto, pero esa sí yo la comparto. Esa la comparte. Sí, señor. Doña Consuelo, antes de irme, ya tengo que irme, hemos consumido un tiempo valiosísimo aquí en una entrevista. Yo he hablado demasiado. No, en una entrevista muy amena. Yo lo que quiero, doña Consuelo, como usted es un referente importante de la comunicación y no tenemos mujeres así como usted, con una dilatada carrera en la comunicación, hablando tanto de política, ¿qué puede decirle para que este sea una especie de cierre de esta conversación a las nuevas generaciones de comunicadores, tanto hombres como mujeres, en función a lo que usted ha podido vivir y a esa experiencia tan enriquecedora a lo largo de tantos procesos políticos y sociales del país? Mira, es difícil, ¿eh? Sí. Porque tú sabes que no es fácil tú di que entonces,
Esta fuña vieja, ¿qué es lo que está diciendo? Punto. A mí me corrigieron los otros días. Yo le dije, porque nosotros en los comunicadores, no. Nosotros no somos comunicadores, nosotros somos periodistas. Yo soy periodista, graduada, con summa cum laude, a los 80 años casi. Sí. Pero mira que bien, es importante, es importante. Somos periodistas. Entonces, la comunicación no puede seguir siendo lo que es ahora mismo. Cualquier cosa, puede ser de verdad o puede ser mentira, cualquier cosa. Eso es la comunicación. Tú coges el teléfono, todo el mundo estamos toditos. Ya hasta se han roto las reuniones de familia porque todo el mundo está con la comida de la casa, todo el mundo está. Entonces la comunicación ahora mismo es cualquier cosa. El periodismo sigue siendo una fuente de información y de comentarios con datos. No es que verás, no es que tengas razón, pero que lo que yo te digo, evidencia que te sustenta. Para yo poder hablar del neoliberalismo, yo me he tenido que leer el neoliberalismo. De arriba abajo. De arriba abajo. Y le he tenido que decir a Andy muchísimas cosas por neoliberal, que es brillante, fuera de cosas. Pero para poder hacer eso, tienes que estudiar. Entonces, estudien. Pero no estudien con la computadora ni con la inteligencia artificial que está dañando también de más. La inteligencia artificial es tan inteligente que ella misma dice, no te creas todo lo que yo digo, ya ahora sale ese letrero, ¿no es verdad? Mira, ella dice que sí. Ya ahora mismo la inteligencia artificial dice, esta es la opinión mía. No abuse de mí. No abuse de mí. No es de verdad todo lo que yo digo. Ya ella está haciendo esa advertencia. Entonces, lea, cojan los libros físicos. A propósito de eso, hay un libro de Gary Gertler llamado Auge y Caída del Neoliberalismo, publicado el año pasado, que es importante porque ahí habla de todos los procesos que ha vivido la sociedad norteamericana, sus altas y sus bajas con ese modelo. Sí. Y bueno, ha sido de mucho provecho para mí y de verdad que... ¿De verdad? Sí. Ha sido una entrevista maravillosa y enriquecedora. Usted es una mujer encantadora, aunque tenga una postura en los medios de comunicación a veces un tanto fuerte, pero ese carácter es un equilibrio que usted hace. A veces fuerte, a veces yo soy de Pradel, Dager, Chequero, se me sale lo chiita. También. Señora Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de irnos, recordar el poder de las buenas palabras. La buena palabra sana, acerca. Debemos convertirnos en una sociedad cada vez más empática, cada vez más generosa. Y nosotros debemos, a través de la buena palabra, lograr ese propósito en beneficio de la sociedad dominicana. El poder de las buenas palabras. Hasta otra entrega de Conversaciones. Gracias a doña Consuelo por acompañarnos.